Hoy vamos a tratar de hacer eso, Mariana, con unas preguntas un poco así desordenadas y un poco para que vayamos sacando. Pero se trata de eso, de saber más sobre ti, sobre tu personalidad, sobre los temas que te preocupan. Mañana, a las 7:30, creo, estoy casi segura, a las 7:30 es la presentación pura y dura de nuestra parte de noche, que haremos también con la editorial, con Pataki, y que pues será un acto diferente en el que hablaremos del libro, de ese libro monumental, extraordinario que es nuestra parte de noche, y que se publica en Grecia, al fin. Entonces hoy vamos a hacer esta pequeña aproximación a la personalidad de Mariana. Mínimos datos biográficos. Mariana nació en Buenos Aires, es periodista de formación, yo creo que sigue ejerciendo el periodismo en su actividad cotidiana, y durante muchos años fue periodista musical. Ella publicó su primera novela a los 21 años, es una veterana, y podríamos ponernos a nombrar obras, pero ustedes pueden que conozcan algunas de ellas. Bajar es lo peor, a los 21 años, Cómo desaparecer completamente, Chicos que vuelven, y luego libros de relatos ya mucho más adelante, en el 2009, y más tarde otros recientes. Los peligros de fumar en la cama fue un éxito rotundo. No sé si quizá tu primer gran éxito, no estoy segura, quizá nos lo puedes contar después. Las cosas que perdimos en el fuego también fue ya la locura. Ganó el premio Ciudad de Barcelona, y luego de Un lugar soleado para gente sombría. Es el más reciente, es incluso posterior, el libro posterior a nuestra parte de noche, y que ha estado promocionando ahora. Ya sabéis que los tiempos editoriales, literarios, siempre son extraños. A veces estás promocionando una cosa, escribiendo otra, y encima con las ediciones extranjeras luego aparece una edición en un sitio y tienes que ir a hablar de un libro que has publicado hace 5 años. Es extraño, pero es así. Yo seguiría hablando de Mariana, pero creo que es mucho más interesante que hable ella y que no me extienda demasiado en los detalles. Vamos a ver, Mariana, una cosa que nos ha llamado la atención entre las influencias literarias es que hablas de la influencia de Juan Carlos Onetti. Nosotros, has visto, hemos estado en la biblioteca, que nuestra biblioteca se llama Juan Carlos Onetti, por tanto le prestamos especial atención siempre. Y de hecho en este festival vamos a tener una sección dedicada a Onetti. Llevamos todo el año, el Día del Libro lo dedicamos a él también. Para empezar, ¿por qué Juan Carlos Onetti? ¿Qué es lo que te influye de Juan Carlos Onetti? ¿Le tienes admiración especial de su literatura? Sí, bueno, primero muchas gracias por venir, buenas tardes. Onetti es de los escritores del boom latinoamericano el más deprimente. Y por lo que es muy rioplatense, muy del sur de Sudamérica, que es obviamente muy distinto, no tiene nada exuberante, es gris, y tiene algo, toda esa generación yo creo que está muy influenciada por el gótico sureño, especialmente por William Faulkner, que un escritor de que yo soy muy fan, pero él es quizá el que más influenciado está, y directamente también inventó un pueblo como Faulkner, y tiene esos mismos personajes muy marcados por el paisaje. Para mí es uno de los primeros ejemplos del gótico rioplatense. Es uno el astillero, por ejemplo, esa idea del astillero abandonado, una idea de decadencia que a mí me resulta, de ruina, a mí me resulta muy atractiva. Y después cierta crueldad, ¿no? Onetti era muy cruel en su... O sea, no es buenísimo, quiero decir, pero no es que
edifica. ¿Qué otros escritores podrías nombrar como influencias importantes? La literatura anglosajona ha sido importante para ti, ¿no? Te sigue atrayendo especialmente. Mucho. Entre otras cosas porque siempre la pude leer desde chica. Yo creo que la literatura que uno puede leer termina siendo... Pero, por supuesto, Argentina y el Río de la Plata tiene una tradición de literatura fantástica que quizá no tenga el resto de Hispanoamérica. Entonces, para mí, la literatura local fue muy importante. Borges, Cortázar, Pizarnik, que no es un surrealismo oscuro, digamos. Silvino Campo, Filiberto Hernández en Uruguay, Horacio Quiroga. Y eso como locales. Pero después, muchísimo más tarde, todos los escritores del sur de Estados Unidos, Sally Morrison especialmente, Faulkner más actual, Cormac McCarthy, pero también me gusta mucho el gótico más clásico de Emily Brontë, son mis primeras lecturas de infancia. Y me gusta mucho también la literatura anglosajona de anticipación, como Ballard, etc. Y contemporáneo, yo leo mucho contemporáneo, así que soy una mezcla muy particular de influencias. Desde que empezó a despuntar, pues hablaba de que era una de las grandes figuras de la nueva narrativa argentina y demás. ¿Qué opinión tienes sobre este tema de querer siempre encuadrar a un escritor, ¿no? Tú te sientes parte de un movimiento, también se te incluye en un grupo de escritoras, de mujeres que también han despuntado, de tu generación, de tu edad. ¿Cómo ves tú eso? ¿Tú te sientes parte de una generación? ¿Te gustaría ser parte de una generación? ¿Crees que esas generaciones a veces pues pueden cumplir también un papel y ser prácticas y útiles, digamos? ¿Cómo lo ves tú? ¿Te encuadras en algún lado? Yo creo que hay una generación de narrativa en América Latina que yo diría que es la generación sobre todo que creció en los años 70 y que la marca más clara que tiene es creo, no es exactamente una confrontación, ¿cómo llamarla? Combativa, pero sí una confrontación de relectura y estética con respecto a las generaciones anteriores. Para mí el que marca la diferencia claramente literaria, política, generacional y etcétera es Roberto Bolaño. Roberto Bolaño es el escritor latinoamericano que no es de una familia acomodada, que escapa de la dictadura chilena, que escribe en México, que se va de México a España, es un escritor migrante, es un escritor que trabaja, de trabajos variados, pero también como escritor en el sentido que Bolaño iba por todos los pueblos de España y presentaba en cada uno un texto para ver si se ganaba un premio para tener dinero, quiero decir. Es una figura muy diferente a las figuras anteriores, en muchos casos aristocráticas. O sea, la diferencia entre Cortázar, un escritor que yo admiro muchísimo, Cortázar nació en Bélgica, hijo de un diplomático, jamás tiene un problema económico en su vida, vive en París, la pasa genial viviendo en París, no es que vive en París en una guardilla, no, la pasa genial viviendo en París. Lo mismo, no sé, Bioy Casares, va también a París y es el amante de la mujer de Octavio Paz, otra escritora extraordinaria. Por otra parte, que decir, todo ese glamour se terminó, porque se terminó por un motivo muy bueno, que es que hay otra clase social que accede a la literatura, que es decir, bueno, y el otro es que esa clase ya no existe. O no tiene la misma... Les importan otras cosas. La gente rica de América Latina no quiere ser escritora, quiere ganar dinero nada más. Entonces,
forzosamente yo me incluyo o no, me siento identificado o no, como generación, es esa generación que plantea una nueva forma de ver y entender el mundo y escribir sobre, sea desde el realismo, como yo desde el horror, el fantástico, y escribir sobre qué percepción se tiene sobre la época como escritores. Más complicado es el tema de las mujeres. Yo creo, en primer lugar, porque en un primer momento sí me resultaba cómodo y agradable. Y hay un momento en que uno empieza a pensar, ¿no sería mejor, por ejemplo, si yo estoy en una mesa, en un festival hablando, ¿no es mejor que me pongan con escritores con los que tengo cosas en común y no un género en común? Cuando digo género en el sentido de género sexual. Quiero estar con escritores de terror, no importa si son mujeres, hombres, trans, no importa. Es igual para mí. Y hay algo de esto de acumular mujeres que a mí, por otra parte, lo que me provoca es decir, hay una sensación de paternalismo y excepcionalidad. Es como decir, están escribiendo las chicas, están, bueno, sí, y hace un montón que están escribiendo, y no es, mi sensación, que es lo que considero que es más o menos peligrosa, es que sea algo de moda, o que sea algo como una especie de mascota, ¿no? Como las chicas escriben, qué lindas, hay que ponerlas solas, y a mí eso me irrita profundamente. Fíjate que anoche lo comentábamos con Sara y con Marta, y como, por ejemplo, al armar este festival, que bueno, por supuesto Adriana es nuestra jefa, la comandante jefe de todo, ¿no? Que decimos, y ella es la cabeza que está detrás de todo. Pero bueno, tenemos un grupo de gente que nos reunimos meses antes, vamos haciendo un poco, charlando, comentando de las ediciones que van a salir, lo que va a salir publicado en Grecia y tal. Y este año, bueno, pues íbamos a ir viendo lo que había, se iban, bueno, pues este sí, este no, este vamos a llamarles, es que a ver si tal, tú la conoces, vamos montando un poco. Y ya mucho tiempo después, cuando ya estaba todo montado, nos dimos cuenta de que salía una abrumadora mayoría de mujeres, en lo que no habíamos pensado en absoluto. No había mesas de mujeres hablando de cosas especiales, sino que con una enorme naturalidad, sin querer, ¿sabes?, sin querer hacer ningún tipo de declaración, sí. de ningún tipo, ha sido, y me pareció, la verdad es que nosotros mismos nos pareció muy bonito, o sea, es decir, esto está funcionando, es que eso es lo que progresando. Eso es lo que tiene que pasar. O sea, uno elige escritores, elige los lanzamientos que le gustan, los libros que le gustan. ¿No? Exacto, eso ha sido así. Sí. Bueno, yo veo en nuestra parte de noche, desde luego, pero también en tus cuentos y en otras de tus novelas, siempre hay, un poco enlazando con lo que decías antes, ¿no? Siempre hay mucho, de crítica social, ¿no? Sí. Nuestra parte de noche es durísima, es absolutamente un retrato despiadado, ¿no?, de la alta sociedad, especialmente de sus mujeres, ¿sabes? Las mujeres son más malas, ¿no? En este sí. Y bueno, y entonces le hace uno preguntarse, o sea, ¿los ricos necesariamente son malos? ¿O hay ricos buenos? ¿Hay pobres malos? Sí, es de todo. Sí. Es mi idea era como una idea bastante más de que más que fuesen ricos, que fuesen poderosos. O sea, que no necesariamente son malos, pero son los que deciden una narrativa de la realidad. Entonces, esta gente en particular, que tiene este poder en particular y que sí son malos, pero además tienen Yo necesitaba, cuando estaba escribiendo el libro, que su maldad tuviese algo con lo que yo me pudiese identificar. Entonces yo pensaba, voy a hacer este grupo de gente, este culto, secta, lo que sea, de gente inexorablemente rica, que tiene muchísimo poder, que está un poco loca, que es bastante amoral. Era todo desagradable y yo pensaba, bueno, pero ¿qué les falta? Bueno, una cosa que les puede faltar, o que
quizá les gustaría tener es vivir para siempre. Pero vivir para siempre sosteniendo, es una idea un poco vampírica, ¿no? Un poco romántica, sosteniendo el cuerpo, porque yo no tengo ningún interés en reencarnar en un pájaro, por decir algo, porque el pájaro se olvida que soy yo, ser yo. Si puede ser este cuerpo, mejor, y si puede ser otro que me guste más que este, mejor todavía. Y en eso yo los entiendo. Entonces, necesitaba de alguna manera que fuesen malos desagradables, pero que, aunque sea yo, quizás no el que lo lea, pero aunque sea yo, no sé si les perdonara, pero sí entendiera la motivación de lo que estaban haciendo, como que en el fondo tuvieran una insatisfacción. Yo creo en general, además, que el poder siempre se queda insatisfecho en algún momento, y eso pasa mucho en las dictaduras también, aunque la novela no es una alegoría de la dictadura. Pero pasa mucho en las dictaduras que empieza el componente esotérico, o sea, la entrada de Rasputín. O sea, hay un momento que no saben qué hacer y entra el mago para ver si puede solucionar todo eso que está pasando con un elemento que no sea un elemento racional. Tercer Reich se van a buscar el Santo Grial. Dictadura argentina o posteriormente cometen atrocidades con el cadáver de Vaperón y hay un presidente que es espiritualista. Sin ir más lejos, el presidente argentino ahora clonó a sus perros y habla con el espíritu de sus perros. Nicaragua también, o sea, me recuerdo a Tonolele de Sergio Ramírez, ¿no? En que también habla de ese inspirador de... Pinochet tuvo un montón de jóvenes que veían a la Virgen para distraer, la Virgen lloraba, se les aparecía, para un poco distraer de lo que estaba pasando, etcétera. Si uno se pone a investigar, cosa que yo hice en su momento, es impresionante el desvío hacia lo sobrenatural, como si las cosas de este mundo no bastaran. Un poco también siguiendo con el mismo tema, ¿tú crees que el escritor tiene una misión más allá de escribir buena literatura? Es decir, ¿crees que los escritores, una vez que adquieren una posición en la que su voz es escuchada, debe ser crítico, ¿no? Debe dar voz a los que no tienen voz, ¿no? Hay esa misión de denuncia de los escritores, deben ser correctos, o la ficción es la ficción y lo permite todo y tú no tienes por qué estar dando ni ser una guía moral ni denunciar las injusticias. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú creo que tu voz sirve para algo más que para escribir buenas? No, y creo que si sirviera sería peligrosísimo, por muchos motivos. Primero porque el escritor, en mi opinión, suele ser una persona bastante obsesionada con una determinada cantidad de cosas y no sabe mucho de lo demás. O sea, no necesariamente porque alguien trabaje con las palabras y tenga una visión del mundo, su visión del mundo es más válida que la de los otros. Me parece que eso es una idea un poco elitista del escritor. Hay escritores que son intelectuales públicos, que es otra cosa, y que son, primero, esas son dos cosas diferentes. Es un escritor y además es un intelectual público que le gusta intervenir en la vida pública y opinar y todo un montón de cosas. Pero que la palabra de un escritor de ficción o de no ficción valga solo por lo que hace, primero es peligroso, probablemente sea muy malo para la literatura del escritor, además, porque es como escribir con la policía en el hombro. Esto sí, esto no. Yo creo que el escritor se tiene que permitir la contradicción consigo mismo, la posibilidad de escribir personajes que son horribles en todo sentido, también para conocer el lado oscuro propio de los lectores. No creo que la literatura tenga para nada esa responsabilidad. Vamos a ver, a mí me gusta imaginarme a la Mariana chiquita, como decir los argentinos, una Mariana de 8 años, de 10 años. ¿Cuándo descubriste esa inclinación hacia, bueno, no sé bien cómo calificarlo, hacia lo oscuro, lo diferente?
los cementerios, los fantasmas, todo ese tipo de cosas. ¿Cuándo lo notaste? Yo no tengo recuerdo de que alguna vez me haya gustado otra cosa. De verdad. Mi primer recuerdo lector es mi tía me regaló, no, mis primeros recuerdos lectores son de mitologías griegas, mitologías iberoamericanas, latinoamericanas sobre todo, y también la lectura de la Biblia y clásicos tipo la Odisea, la Ilíada me parecía muy aburrida. Es aburrida la Ilíada, es para varones la Ilíada. Bueno, y a mí lo que me gustaba de todo eso era, yo leía la Biblia y a mí lo que me gustaba era la resurrección de Lázaro. Porque decía 3 días, así que está muerto, esto es una cosa. A mí me gustaba Jesús expulsando los demonios. Me gustaba Ulises tratando de pasar entre Escila y Caribdis. Me gustaba Ulises yendo al infierno, al Hades, a hablar y cuando se encontraba con su madre me daba un miedo terrible. Bueno. Y luego las mitologías de Argentina y del litoral y eso que era muy de donde era mi familia, que es la frontera con Paraguay y Brasil, son bastante espeluznantes también. O sea, hay mucho duende de la fiesta, hay un santo que se llama San la Muerte, y yo tenía un librito que tenía esas cosas. Y sin ir más lejos, la flor nacional argentina, todos los países tienen flor, ¿no? La flor del ceibo es una flor roja. La leyenda lo que dice es que nació porque una jovencita indígena, se había enamorado de un español, y para castigarla por esta transgresión, la ataron al árbol, la quemaron, y del árbol salió la flor. Esta es la flor nacional de Argentina. Te lo cuentan en la escuela. Y a mí todo eso, ese era el mundo que me gustaba. Y después ya mis primeras lecturas fueron lecturas claramente de género. O sea, Frankenstein, cuando encontré las Brontë fue una especie de revelación en mi vida, especialmente Jane Eyre después, Cumbre Borrascosa, que es mi novela favorita de todas, pero Jane Eyre, que es una novela totalmente. Y me gustaba Poe, me parecía demasiado, o sea, todo transcurría en su cabeza, ¿no? Me parecía un poco aburrido. Pero todos esos escritores de Nueva Inglaterra me volvían loca, Drácula, los vampiros, Anne Rice, y ahí empecé, y ya, acá estamos. Pero no tengo recuerdo, y tampoco de cultura pop, o sea, yo veía películas de terror, no sé, era así. ¿Y esta primera novela tuya, Bajar es lo peor, cómo es? Es una novela, es una historia de amor entre dos chicos, dos adolescentes. Ahora, yo cuando la escribí para mí eran dos jóvenes de mi edad, pero ahora, yo cuando la escribí tenía 17, 18 años, entonces ahora son dos muy, muy jóvenes, son los dos adolescentes. Es un triángulo, hay una chica que está enamorada de los dos en realidad, pero bueno, y eso esa novela estaba muy influenciada primero por varias cosas. Primero, eso era lo escribí entre el 93 y 94, fue una crisis del SIDA en Argentina, post-crisis económica, todos los adolescentes silvestres, viviendo en la calle, viviendo la noche, viviendo los excesos, y muchos enfermando y muriéndose. La novela no está la enfermedad, pero todos los personajes están muy angustiados y tienen mucho miedo, y creo que fue mi primera decisión literaria absolutamente intuitiva, de decir, voy a retirar la enfermedad, y eso va a ser el miedo que tienen todos por detrás, y por eso están tan conmocionados. Tiene uno de los chicos que es adicto, tiene alucinaciones que nunca se saben, y eso es una cosa muy adolescente, pero muy típica de esa época, si lo que ve son seres de otro mundo o son alucinaciones de las drogas. Para mí son seres de otro mundo.
nadie lo vio así en ese momento. Yo se lo había directamente robado a un escritor inglés de terror que se llama Clive Barker, a los que sepan de terror algo, a una película que se llama Hellraiser, son esos. Y nadie se dio cuenta, porque en esa época la literatura no miraba películas de terror. Bueno, el caso es que sí que ya estaban elementos, ¿no?, de lo que tú has hecho después en esa, sí, en esa pero primera era novela. más realismo sucio, era más la influencia de Hervé Guibert, Ya. Cyril Collard, Denis Ya. Cooper, o sea, como mucha literatura francesa en esa época, porque había mucha literatura a partir de la crisis del VIH Claro, en ese claro, momento, claro. de contemporáneos. Claro. A mí lo que me interesaba era leer en ese momento contemporáneos, porque la literatura en español en esa época estaba preocupada por otros temas, no por lo que estaba pasando en ese momento. Pero en otros países no, que era muy curioso. Bueno, Mariana, tú tienes éxito desde hace muchos años ya, o sea, no es una cosa nueva, pero bueno, quizás en los últimos años se ha un poco catapultado, ¿no?, hacia otra dimensión. En nuestra parte de noche, por ejemplo, decíamos hoy que tiene un montón de ediciones, que se ha traducido como en 30 países, hay 30 ediciones en diferentes idiomas, es una barbaridad. Y en España la novela de Anagrama tiene 30, 40 ediciones. Por ahí, sí. 40 ediciones de una novela que tiene 700 páginas. Es así, que no es fácil de leer, se dice que es, bueno, pues oscura en el sentido que es difícil, pero luego muy, muy, muy luminosa y muy maravillosa, y que una vez que te metes no hay quien la deje, pero son 700 páginas, es decir, que una novela así, aunque solo fuera por su extensión, tenga este éxito, es una cosa absolutamente fuera de lo normal, ¿no? Ha ganado premios, el premio Rale de novela, recordamos todos en el 19, pero ha ganado muchos premios más. Bueno, esto se ha colocado un poco en los medios y tribunas, en festivales como este, ¿no?, que no suelen ocuparse de literatura de género, ¿no?, Sí. específicamente. Entonces, digamos que has pasado a una dimensión en la que probablemente estarás siempre. Pero bueno, lo que yo te quiero preguntar es, ¿cómo llevas el éxito? ¿Cómo es tu vida diaria? ¿Te influye en tu vida diaria el éxito? ¿Ha cambiado tu vida diaria? ¿Te quita muchísimo tiempo? ¿Te cambia, te joroba un poco dedicar tanto tiempo a promocionar, a venir, a hacer entrevistas como esta? No, pero porque sé que podría decir que no. En este momento lo hago porque me gusta, me divierte, y también un poco porque yo entiendo muy bien que, por ejemplo, una editorial en Grecia que se dediquen a traducir una novela tan larga que potencialmente no va a tener la misma el mismo público y el mismo éxito que en español, para mí es casi, no lo digo sí, en un punto es una obligación en el sentido de agradecimiento. Me parece que está bien acompañarlo porque sé que es un esfuerzo grande, sobre todo en literatura. Entonces, es viajar y tener que acompañar, y eso, claro, te cambia un poco la vida cotidiana y te saca tiempo de escritura. Pero yo trato de no quejarme de lo que es bueno. O sea, de entender que es lo que tiene que pasar y que es bueno, y decir, bueno, estoy cansada, pero que no se convierta en algo quejoso, más que para mí, cuando estoy cansada y tal, porque en realidad es una cosa buena que además no le pasa a mucha gente. No hay muchos escritores que tengan esta oportunidad, ni que tengan tantos lectores, etcétera. Entonces yo lo que digo es, no tengo ningún problema más que lo normal de tener que trabajar mucho por algo y tener algo agregado. Y el tiempo para escribir después me lo puedo hacer. En el mundo, digamos, de habla hispana, el fenómeno fan es un poco más raro. Pero por ahora no se fue mucho de control. Me regalan cosas, no pasa nada. Una tarántula es lo más importante que recibí. Bueno, pero muerta. Bueno, menos mal. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿eres tan conocida en el resto de América de habla hispana, de la América Latina,
como lo eres en España y en Europa. En México están bastante locos en México. Sí, la verdad que sí. Ya. Yo creo que es más que Argentina. Más que Argentina, sí. Ya. Por lo menos son más entusiastas, no sé. Argentina es medio melancólico. Bueno, aquí tienes una maravillosa traductora que es Cristina Theodoropoulos, que es una pena, creo que no está aquí, ¿o está? Ah, está, ¿dónde está? ¿Dónde está la traductora? Está ahí, es verdad, está ahí, qué bien. A la que hemos invitado a participar, pero ha preferido estar ahí, pero seguro que luego puedes hablar con Mariana y disfrutar de tenerla aquí. Yo pasaría un poco la palabra, si alguien quiere preguntar algo. Yo creo que es divertido también que si esta conversación ha inspirado un poco a alguien, si queréis alguien preguntarle algo a Mariana. Bueno. ¿Hay alguien por ahí? No, ¿verdad? ¿Adriana? Bueno, yo sí quiero preguntarle una cosa. ¿Cómo te ha parecido Grecia hasta el momento? Pero hace 12 horas. Exacto, sí. Grecia, no sé, las 10 cuadras que transité, intensa, la verdad. Pero me gusta eso, ya hace calor. La locura así de la intensidad del poco tiempo, lo único que te hace es tener más ganas de volver, de conocer, o sea, eso muy divertido y frustrante al mismo tiempo. Bueno, hay una pregunta obvia, que es preguntarte, ¿qué estás escribiendo ahora? No sé si estás embarcada en alguna, pero bueno, en tu perfil de que queremos conocer, de qué estás haciendo, cómo es tu vida diaria y tal. Bueno, es evidente que tenemos curiosidad por saber, ahora que estás ya, bueno, que supongo que ya bastante avanzada en la promoción de tu último libro de cuentos. Sí, termino en una semana. Terminas una semana, te vuelves a Buenos Aires. Me vuelvo a Buenos Aires. ¿Qué te espera en Buenos Aires? Como estuve mucho tiempo viajando y pensando, tengo una novela que está bastante avanzada. Vamos a ver. Yo con las novelas me tomo mucho tiempo porque para mí es un trabajo muy largo y está bien que sea, no me gusta apurarlo. Pero tengo también la idea, mi otro como, además bueno, quizá también es terror en algún sentido, pero mi otra como obsesión, quizá porque fui periodista de rock durante mucho tiempo, es el fenómeno fan. Entonces ya tengo 2 libros sobre el fenómeno fan. Uno primero que se llama Este es el mar, que es una novela corta que escribí mientras escribía Nuestra parte de noche y los cuentos para relajarme un poco porque es un poco más alegre, comillas. Que es sobre un grupo de chicas que crean estrellas de rock, porque yo creo además que eso lo hacen las mujeres, de verdad. O sea, yo pienso, no sé, los Beatles, por ejemplo. Sin las chicas que gritaban, esos 4 no llegaban a nada. A nada. Y de verdad, o sea, fue eso. Entonces hay algo, y eso se repite. Entonces para mí hay algo ahí como algo de rito de pasaje un poco místico de dioses paganos, ¿no? De elegir a estos. Bueno, entonces tengo uno que es esa, el otro que es una total historia arbitraria del fanatismo, pero que además me tiene a mí como sujeto, es una especie de memoir, digamos, yo soy fan de una banda que se llama Suede, que nadie conoce, pero que no importa, porque yo los amo, entonces escribí como toda mi locura ahí, como sujeto, ¿no? Y ahora tengo que escribir la tercera, que es la parte oscura del fandom, que es cuando se va de las manos y te vuelves un poco loca, que eso es lo que estoy armando en este momento. Y que quiero que sea una extraña conversación con la poesía de Rimbaud, que es mi poeta favorito, y una de las primeras personas que me obsesionó seriamente. Bueno, estoy con eso, estoy con un libro de no ficción sobre la historia de mis lecturas, o sea, de las lecturas. Sí. Estoy haciendo una guía paranormal de la Costa Brava. Quiero escribir un cómic que estoy en este momento preparando, y qué más, tengo otra cosa más.
Bueno, sí, un montón de cosas. ¿Cuál es tu relación con España? ¿Qué significa España para ti? Estamos al fin y al cabo en el Instituto Cervantes, aunque Sí. somos la casa de todos los latinoamericanos también, pero no puedo evitar preguntarte, ¿no? Así, Madrid, Barcelona también han sido dos ciudades muy importantes en la mayoría de los escritores latinoamericanos, ¿no? Y sus carreras y demás. ¿Para ti también o ya perteneces a una generación en que no les ha hecho eso tanta falta? No, eso hace falta, pero no necesariamente. A ver, quiero decir, yo tengo una relación familiar que es la de mi padre y la familia de mi padre que son inmigrantes de Galicia, y una relación también sentimental de todos los argentinos jóvenes que en los años 90 se mudaron a Barcelona. Yo fui muchas veces, tengo una relación fluida, quiero decir, y cariñosa con Cataluña, con los diferentes. Bueno, ahora, lo que ocurre, o sea, a mí mi editorial es Anagrama, que es una editorial que está en Barcelona. Ahora, recién cuando publiqué en Anagrama, mis libros se empezaron a distribuir por todo el mundo hispanohablante. Eso para mí es muy importante y le estoy muy agradecido a Anagrama, porque sin Anagrama yo no podría haber tenido la proyección poca o mucha que puedo tener, y ellos también fueron muy generosos en todo sentido. El premio que gané de la editorial es el premio más importante que yo gané en mi carrera, y además fue creo que el único que me presenté. Además, no hubiese ganado otro tampoco, eso es una cosa medio loca que hice. Pero quiero decir, tengo una relación excelente con Jorge Herralde, y con Silvia Cecé, mi editora, todo es buenísimo. Pero hay otra cosa que los excede, ellos no tienen nada que ver, que los excede, que es todavía este problema de que un escritor latinoamericano, si no publica en España, no obtiene la distribución. Esto es una cosa, es comercial, es una cosa administrativa de alguna manera, y que tiene que ver con el dinero y dónde está el mercado. Y si uno es un escritor de un país, Argentina por ahí tiene un poco más de suerte por tradición literaria y tal, pero un gran escritor, uno de mis escritores favoritos en este momento es boliviano, se llama Maximiliano Barrientos. Bolivia no tiene editoriales muy fuertes en este momento, tienen editoriales muy muy buenas, como El Cuervo, por ejemplo, pero Maxi ahora primero tuvo que publicar en Caja Negra, que es una editorial argentina, una novela maravillosa, y a partir de esa novela en Caja Negra hace un puente con España y tienen distribución en España, y a partir de ahí se distribuye. Todos esos pasos, si hubiese un mercado intrapaíses en América Latina, no harían falta, no hay por qué volver a la metrópoli para que la metrópoli lo distribuya. Eso es muy curioso, porque, por ejemplo, Random House, Argentina, distribuye a los escritores argentinos en Argentina, no en Chile, y no les cuesta nada, porque podrían poner en el avión todos los libros que no son de literatura y de las otras cosas, literatura, los libros de autoayuda, literatura infantil, todo lo que están publicando, y poner 15 libros de cualquier escritor y mandarlo a Chile, a México, países que tienen su mercado, pero no se hace. Hace falta que Random España los publique, y ahí recién. Y encima en Random, por ejemplo, en un programa especial que se llama Mapa de las Lenguas. Entonces eso a mí es algo de lo que me gusta hablar y me gusta contar, porque hay como una sensación de que uno le va bien en su país y de repente crece. No. Hace falta publicar en España. Y esto no es como en contra de las editoriales españolas, es sencillamente cómo está armado un mercado literario. Como todos los mercados, tiene centros
de poder donde se concentra el poder económico, que por supuesto no está en la periferia. Y para la literatura eso es muy complejo porque, como hablamos recién, los tiempos de la literatura son muy lentos. Entonces, hasta que un escritor consigue dar toda esa vuelta, quizás hace 20 años que está escribiendo en su país. Va a venir en estos días, va a estar aquí Pilar Reyes, también, la colombiana que está en España, es de las personas más importantes en el mundo editorial, y también va a charlar con editoras griegas y vamos a hablar de todos estos temas, ¿no? Se va a hablar de todos estos temas que son muy, muy apasionantes. Lo que pasa es que ya sabemos que en el mundo, en la industria, el comercio y tal, las leyes son las que marcan las ganancias, ¿no? El mercado. Sí. Y si algo funciona, pues se va a mantener así, ¿no? Hablando un poco, no sé cómo andamos de tiempo, Adriana, un poquito más podemos hablar, ¿no? ¿Cuál es tu relación con el tema de las traducciones, ¿no? Ese mundo en que de repente lo que tú has escrito se convierte en muchos productos diferentes, ¿no? ¿Cómo lo vives? ¿Tienes contacto normalmente con tus traductores? ¿No lo tienes? Me imagino que varía según los casos. Varía mucho. Yo creo que 2 dimensiones. La primera es, hoy lo hablaba con Sara Mesa, hay que confiar. Porque una cosa es, hay 2 lenguas más o menos que puedo leer lo que los traductores, el trabajo de los traductores, pero tampoco me interesa ser una loca obsesiva que se va a poner a leer las 700 páginas de Nuestra parte de noche en francés. O sea, todavía no llego a ese punto. No soy tan controladora tampoco. Y, en fin. Supongo que hay gente que lo hará, pero a mí no tengo ese implante mental, no puedo. Y después en muchos de los casos hay que confiar, porque no sé, hay una traductora que me consulta mucho, por ejemplo, que es la traductora húngara. Es súper precisa, yo me doy cuenta que está entendiendo todo, es precisa, obsesiva, pero finalmente cuando me llega el libro en húngaro, digo, bueno, esto puede ser absolutamente cualquier cosa lo que hay entre una etapa y la otra, o sea, no lo sé. Lo otro, entonces, en ese sentido hay que relajarse y decir, bueno, ya me llegó la edición coreana de Nuestra parte de noche, parece que por el coreano, ¿cómo es? Es demasiado largo, hubiese sido un libro de 1200 páginas, no lo pueden hacer, entonces son 2 tomos. Yo no sé, a lo mejor es mi novela, a lo mejor se equivocaron. No sé por qué es tan larga. O sea, yo entiendo que es diferente grafía y todo lo demás, pero quiero decir, de repente, tanto más. O sea, bueno, confiemos que sea así. Ahora, después está la otra dimensión, que es la dimensión de cómo te leen en cada lugar. Porque es un poco la traducción que también hace uno cuando lee cosas en traducción, ¿no? Como uno lee, no sé, cualquier, yo me acuerdo de chica de leer un clásico ruso, y yo no cuestionaba, a mí Dostoyevski me dice que en San Petersburgo hace frío, bueno, hará frío. No iba a estar controlando ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué tipo de frío era? Yo pasé, creo que, siendo fanática de Emily Brontë, Hombre Borrascosa, todo transcurre en un paisaje británico que se llama The Moors. Yo no tenía la menor idea de lo que eran The Moors. No había Google. No había nada. Y además también lo buscaba en el diccionario Salvat, no sé qué, y no había moor. Me decía páramo, no es el páramo, es otra cosa. Y lo entendí la primera vez cuando pude ver una foto. Yo creo que en los años 90 dije, es este paisaje. Y después porque me obsesioné con unos asesinos que mataban y enterraban chicos ahí, vamos a decir la verdad de todo, que se llamaban los asesinos de Moors. Entonces ahí había fotos de donde ocurría esto y eso. Entonces hay cosas que yo sé que son intraducibles, porque lo sé como experiencia de lectora, y espero que así sea también para los lectores. Entonces hay que yo me pregunto qué es lo que sí se puede traducir y qué es lo que sí tenemos en común. Y es muy diferente en diferentes países.
tiene que ver con la relación que tengan en algunos casos con lo sobrenatural, que en algunos lugares es muy fuerte y en otros no tanto. Tiene que ver con la relación que tengan también, en mi caso específicamente, con lo social, y a veces pasan cosas raras. Me acuerdo de nuestra parte de noche, estaba en un festival así en Polonia, en Konrad, y una charla muy linda y todo terminó, y después me puse a filmar, había poquita gente en Polonia. Y una chica me dijo que se había sentido muy identificada porque en el libro había personajes queer, y que ella era lesbiana y que en su pueblo había tenido muchos problemas y que por eso se había venido a vivir a Cracovia. Y claro, yo nunca imaginé, no sé si nunca imaginé, pero no pensé que la lectura de ese libro, con los temas que tiene ese libro, para una chica que estaba viviendo una situación opresiva con su sexualidad, leer un libro donde hay muchísimos personajes queer que viven su sexualidad con mucha libertad y que son jóvenes y qué sé yo, a ella le impactó de alguna manera. Entonces, también tiene, cuando digo traducción, ya no es solamente técnicamente, sino cómo se traduce en diferentes situaciones sociales de los lectores y existenciales de los lectores en cada una de sus sociedades lo que uno escribe. Y después está el que le gusta y ya, o sea, que no tiene ningún tipo de... Pero, claro, Mariana, es que has dado en el clavo. Es decir, precisamente los grandes escritores de una época, los grandes escritores universales, son los que consiguen tocar de alguna forma a lectores de los sitios más variados, ¿no? De los países más variados, de los ambientes más variados. Yo siempre pienso en Lorca, que tuve la suerte de estar metida en el centenario, en la organización del centenario de Lorca, en el 98, y tuvimos muchísimas actividades en el mundo entero, y se veía, para mí fue una sorpresa absoluta, como de todas las esquinas del mundo, literal, Lorca era no solamente conocido, era venerado, era querido por todo el mundo. Entonces dices, bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está la capacidad de tocar. Yo creo que tú eres una de ellas. Bueno, gracias. Que tienes una trayectoria por delante importantísima. Pero ahora pero cuando te decías lo de Lorca, en Argentina Lorca es una superestrella. Y superestrella, incluso el hotel a donde iba sigue siendo un hotel donde, o sea, todo es así. Pero me acuerdo, en mi casa estaba el Romancero Gitano, y se leía mucho, mi mamá era súper fan, me lo leía, y yo me acuerdo de que empezaba, la luna vino a la fragua, yo no sabía lo que era una fragua, porque en Argentina no se dice fragua, no existe la fragua. Y después creo que dice con su polizón de nardos, menos. Exactamente. Y sin embargo, yo recuerdo que mi mamá me lo leía y yo decía, qué hermoso, ¿qué es esto? ¿Qué es esta música? O sea, que es como, ¿qué es esta música de este señor? Bueno, yo creo que ahora nos toca terminar. Bueno, ojalá esta publicación de nuestra parte de noche, Papatakis, tenga lectores, tenga gente que lo comparta con los demás lectores del mundo, y que, bueno, pues yo desde luego recomiendo su lectura, ¿no? Por eso muchísimo éxito. Muchas gracias. Por delante éxitos, ojalá vuelvas pronto con otro libro, que ojalá estemos aquí para recibirte. Gracias. Y gracias también a la editorial por apoyar siempre la literatura en español y por el trabajo que está haciendo también junto con nosotros. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias por estar aquí. Gracias.